es una nueva oportunidad de poder hablar. Siempre todos los que estamos acá decimos qué difícil es, ¿no? Nos ponemos nerviosos, yo me pongo muy nerviosa, pero porque a veces siento que no termino o no digo lo que me gustaría decirle a cada uno de ustedes, ¿no? Y es como que eso es un peso porque sé que Dios deposita muchas cosas en nuestros corazones y a veces es difícil volcarlo, pero bueno, así sea el Señor, ¿no? Que la gracia del Señor esté sobre mí para que ustedes y primeramente yo lo pueda recibir en el nombre de Jesús, amén. El título de la prédica es La Piedra. Como ustedes ya saben, siempre que Dios me permite estar en este lugar, siempre es porque me da una palabra, especialmente una palabra que viene de su espíritu. Yo, cuando sé que me toca predicar, siempre trato de buscar algo que el Señor me diga, no algo que lo conozco porque lo leí alguna vez o alguna vez Dios me habló y trae a memoria, digamos, esa palabra, sino siempre el Espíritu Santo me hace buscarlo más que siempre para que haya una palabra viva, una palabra que penetre al profundo de nuestro corazón, que esté guiada por su Espíritu Santo, ¿así? Así que amén, hermanos. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante, está en la NBI. Primero voy a leer la lectura y después más o menos le voy a ir diciendo lo que Dios me está hablando de esta palabra. Amén. Dice así la palabra del Señor en el Juan capítulo 8, versículo 1, dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué decís? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos la acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó a la mujer: ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Bueno, esta es una palabra, creo que la mayoría que estamos en el camino hace mucho tiempo, es una palabra que nos ha predicado muchas veces, ¿no? Es una palabra muy conocida, es una palabra que el Señor, a mí me ha hablado muchas veces el Señor con esta palabra, pero hoy el Señor me hablaba de diferente manera. Por ejemplo, el Señor, cuando estaba orando por una palabra, el Señor me muestra en una visión, me muestra el Señor que había un hombre que tenía una piedra y iba otro hombre, pero de espaldas, y este hombre no vi de ninguno del rostro, ¿no? Era algo que Dios me ilustraba para poder entender un poquito más. Otro hombre le tiraba una piedra, pero el hombre que estaba siendo golpeado estaba de espaldas. Entonces le preguntaba al Señor qué es lo que Dios me estaba diciendo con esto. Entonces el Señor me dio esta palabra. Yo entendía, ¿no?, por la visión y por la palabra, que muchas veces leyendo un poquito, introduciendo más en esta palabra, leía un poquitito como dice, ¿qué es el pecado? ¿Qué podemos decir del pecado? El pecado es una transgresión que no está dentro de lo establecido por Dios. Es la desobediencia a los mandatos de Dios. Es hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios. Cualquier cosa que me aleja de Dios, lo que me quita la comunión
comunión con Dios. Son acciones que cometemos y que nos alejan de la presencia de Dios. Bueno, ese es el pecado, ¿no? Según esta historia, esta mujer venía porque había sido hallada, dice, ¿no? O sea que seguramente ella estaba oculta de lo que estaba haciendo. Entonces estos hombres la encontraron en pleno adulterio, en pleno acto, dice la palabra, y la trajeron pero dice que estos hombres querían buscar una manera cómo acusarla o cómo hacerlo trastabillar, por así decir, a Jesús, a ver qué iba a hacer Jesús. Querían probarlo a Jesús. ¿Qué iba a hacer Jesús en esta situación? A ver si iba a cumplir la ley. Bueno, y sabiamente Jesús contestó, ¿no? Dice, algunos hombres dicen que cuando Jesús se agachó a escribir, estaba escribiendo los pecados de estos hombres. Pero otros dicen que Jesús estaba como no dándole tanta importancia a lo que estos hombres estaban diciendo, como para que ellos sigan hablando. O sea, Jesús no respondió, sino estaba viendo qué es lo que seguían diciendo estos hombres. Bueno, estos hombres estaban tratando de acusar, o sea, punzarlo a Jesús o algo así, como para que él diga algo, ¿no? Que lo perjudique. Entonces Jesús dice, el que esté libre, tire la primera piedra. Y si se percataron, la palabra de Dios dice que los viejos se fueron primero. Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a medida que pasan los años vamos ganando cosas malas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Cuantos más años tenemos, más cosas malas hacemos, ¿no? ¿Quién está libre del pecado? Yo creo que nadie. De alguna manera siempre fallamos, ¿no? De alguna manera siempre nos equivocamos. Entonces, yo le preguntaba a Dios, ¿no? ¿Qué me estaba diciendo con esta palabra? Bueno, entiendo que, como decía Lucas, vamos a ser protagonistas, vamos a ser partícipes, queremos ser partícipes de lo que el Señor va a hacer en este lugar. Ayer fue tremendo, tuvimos un acceso libre, éramos, como dice, varias personas entregando trataditos, muy pocos fueron rechazados, un tratadito, dos trataditos rechazados, todos recibieron, otros a mí me decían bendiciones, otros me decían a mí, también voy a la iglesia, otros me recibían con alegría, otros serios, pero siempre bendiciendo, invitándolos a participar. O sea, había mucha apertura a la palabra de Dios. Cuando decían, ¿no? Viviana también nos contaba que le habían dicho que a otras iglesias les tiran basura o los insultan, pero la verdad que nosotros encontramos un libre acceso y eso obviamente que no es humano, es el Espíritu de Dios que nos abrió camino y está haciendo cosas grandes. Estamos sembrando, ya se venía sembrando hace semanas, vamos a ver la cosecha. Y yo creo que viene a raíz de eso esta palabra. Hermanos, tenemos que estar con un corazón bondadoso, con un corazón perdonador, con un corazón de misericordia, porque no sabemos las personas que van a entrar a través de esa puerta. No sabemos el tipo de personas que van a entrar. No estoy hablando del aspecto físico, sino estoy hablando del corazón. Así como cuando nosotros, antes de conocer al Señor, tuvimos una vida que quizás si nos hubieran juzgado no hubiéramos vuelto nunca más a la iglesia. Yo me acuerdo que la primera vez que entré a una iglesia, cuando estuve muy mal, estaba el ujier, no sé, y como que yo no existía. Entré, pero yo estaba tan necesitada de Dios, me metí igual a la iglesia, una iglesia allá en Ballester. Me siento al final de la silla, así escuchando, eran un montón de hermanos. ¿Usted cree que alguno me vino a saludar? Nadie me vino a saludar. Venían entre ellos, se saludaban y yo estaba en una esquinita, pero desesperada. Yo creo que si alguien me daba la bienvenida, por lo menos un saludo, yo me quedaba, porque estaba muy necesitada y me la pasé yo. Pero yo veía que entre ellos, y yo no existía, y ahí dije, si yo veo que en el mundo me tratan igual a la iglesia, entonces es lo mismo que la nada, decía. Entonces me fui y pasaron muchos años para que yo vuelva a una iglesia. Y justamente volví a través de un tratadito que pusieron debajo de la puerta de ese tiempo vivía con mi hermana, a través de la puerta de la casa de mi hermana. Nosotros estábamos orando por un lugar, veo un tratadito y decía la dirección, bueno, esta era la. Y ahí, en esa iglesia sí nos trataron bien, nos recibieron con brazos abiertos, una iglesia chiquitita, había como 20 miembros, no más, y ahí nos recibieron con mucho amor, y estaba yo junto a mis hermanos, bueno, y nos quedamos ahí. La diferencia de una iglesia a la otra era grande, la otra tenía mucha gente, pero no
pero en esta otra iglesia sí. Así que, y yo creo que eso el Señor hoy nos está hablando, de que tengamos ese corazón perdonador, ese corazón de misericordia, ese corazón de amor, que van a venir personas con mucha dificultad, van a venir personas quizás muy dolidas, o quizás con caras agresivas, por el mismo dolor que decía Juan Carlos, porque no han sido sanados el corazón, porque no han sido procesados por el Espíritu Santo como alguna vez nosotros tuvimos, y van a venir todo ese tipo de personas. Así que le pedimos al Señor que nos dé un corazón perdonador y que siempre traiga presente esta palabra, que siempre traiga a nuestra mente esta palabra, que ninguno de nosotros tiene el poder de juzgar. Y como le dijo en el último versículo, el Señor le dijo: yo tampoco te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Si el que tiene poder para juzgarnos no lo hace, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Si el que tiene el poder para hacerlo no lo hace, nosotros menos para juzgar a nadie, ¿no? Ni siquiera hablar mal del hermano. A veces esa piedra representa a veces las palabras. ¿Cuántas veces hemos escuchado que prefiero un golpe que una palabra? Un golpe, como quiera, me lo sana, se lo sana, un moretón se va, pero una palabra muchas veces van a pasar años y años y sigue ahí esas palabras que alguna vez nos dijeron. Y a veces las palabras son las piedras. Así que el Señor nos ayude, si es que alguna vez alguno de nosotros, sin querer, porque a veces lo hacemos sin querer, lastimamos. A mí me ha pasado, y seguramente alguna vez me va a pasar, que Dios nos ayude a soltar esa piedra que a veces por los enojos, por un montón de cosas, por heridas no sanadas, a veces expresamos palabras que después nos arrepentimos, lanzamos esa piedra. Pero a veces son tan dolorosas, pueden llegar a ser esas piedras, que no hay vuelta atrás. Entonces que el Señor nos ayude, ¿no?, a soltar esa piedra y no lanzarla como el Señor me mostraba en esta visión. Y lo más triste, que la persona a la cual la estaban lanzando estaba de espalda, o sea, no estaba ni siquiera de frente. Entonces a veces nos pasa también, ¿no?, que a veces herimos, a veces lastimamos, quizás el otro no lo sabe, quizás no es consciente de las heridas también. Una vuelta me preguntaba, en esta semana me tocó mucho ministrar de eso, ¿no? Y una hermana me decía que muchas veces ella ha estado en otras iglesias, me dice, y tenía que presentar, ella me dice, ¿no? Y a veces nos enseñaron en las iglesias, es verdad, me ha pasado a mí, dar un aspecto de que todo está bien, pero dentro del corazón o dentro de la familia están pasando cosas, pero que siento que en la iglesia teníamos que estar todos bien, como que en la iglesia todos teníamos que mostrar una manera de ser, que no me pasa nada, que está todo bien. A mí me han pasado muchos años he estado en la iglesia, he estado con el corazón amargado, me ha pasado, estaba sufriendo en mi corazón, estaba pasando por momentos de quizás en desierto, que veía que pasaban los años y mi vida seguía igual, seguía trabajando, no sé, me levantaba a la mañana de la misma manera, me acostaba de la misma manera, no veía cambios en mi vida. He estado muchos años así, muchos, y al tiempo se ha vuelto amargura, se llegó a volver como, no sé, digo, yo me fui secando. Empecé bien, como dice la palabra, empecé en el Espíritu, pero estaba en la carne. Pasaron los años y ya no vivía por el Espíritu, estaba en la carne, amargada, triste, enojada. Y eso es, y a través de, que siempre lo cuento, ¿no?, cuando yo lo conozco al pastor, ahí siento que él me ayudó un montón de ver cosas en mí que yo no veía, como que él estaba en la vereda del frente y veía lo que a mí me estaba pasando, que yo no me daba cuenta de las cosas que tenía, pero al verme a mí las situaciones, las caras que ponía seguramente, las formas las actitudes que yo tenía, me hicieron ver lo que me estaba pasando. Y a través de orar juntos, de hacer sanidad interior, de poder sacar todas esas amarguras, yo fui muy libre, muchas cosas, y sé que voy a seguir sanando, voy a seguir siendo libre de muchas cosas más, estoy segura, porque cada uno de
situaciones que hoy sentís que son más pesadas, ven y vamos a orar. Y no tengas miedo, no tengas temor de decirlo. Acá nadie te juzga. Dice, en esta iglesia me siento libre, me dice. Siento que no tengo que fingir más. Siento que no tengo que fingir más, me dice, porque siento que me puedo mostrar tal cual soy. Yo le digo sí, porque con nosotros el Espíritu Santo, tanto con el pastor y con mi vida, trabajó eso. Muchos años trabajó eso, de poder ser libre delante de la presencia de Dios. Trabajó esa sinceridad, de mostrar tal cual somos. Trabajó tanto en eso que cuando esta hermana me dice, la verdad que yo me siento libre. Me siento libre, siento una libertad en este lugar, siento una libertad cuando yo puedo hablar con vos de decir, hice esto, me pasó esto, me pasa esto, y a través de eso podemos orar, porque el diablo lo que quiere es que ella guarde todas esas cosas y tenerla aprisionada de eso, y no pueda fluir, no pueda ser libre. Bueno, cuando hablamos con ella, y me venía esta palabra en esta semana justamente, le decía, mira, si el que tiene el poder de tirarte, de juzgarte, no lo hace, ¿quiénes somos nosotros? Por más que seamos líderes, a lo contrario, hemos sido tan procesados que menos vamos a juzgar. Ella dice, sí, tenés razón, y una libertad, y gloria a Dios, cada vez está siendo más libre, cada vez más libre, y toda la familia. Por eso le damos la gloria al Señor, por eso, ¿no? Por lo que está haciendo y por estas palabras vivas que el Señor nos va hablando continuamente. Y yo creo que es esta palabra la que nos va a hacer libre en esta noche, que yo siempre le pido al Señor que estas palabras, al momento que tenga que el Espíritu Santo traernos a luz, pueda venir para que el momento que nosotros vemos una persona de alguna manera que el diablo quiere que por ahí miremos lo que no tengamos que mirar, estemos siempre alertas con esta palabra que dice, vete y no peques más, que ni yo te condeno. Qué lindo, ¿no? Amén. Vamos a leer otra palabra que está en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5. Amén. Dice así la palabra del Señor: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, lo que leíamos antes, ¿no? Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Amén. Jesús no tiene pecado, ¿no? Por eso Él se manifestó para quitar nuestros pecados. O sea que Él es el único que tiene poder, en este caso no tendría poder para juzgarnos, pero Él no nos juzga, sino nos limpia y quita todo pecado. Amén. Vamos a leer también Juan, el mismo capítulo, el versículo 9 al 10, dice así la palabra del Señor: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, que es su Espíritu Santo. Amén. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Yo me quiero quedar con esta última parte, ¿no? Que dice, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Por eso es importante, como venimos hablando, el amor, pero en este caso el amor perdonador, el amor que no juzga, el amor que cubre, el amor que ayuda, el amor que levanta, el amor que edifica, el amor. Y a veces también amor significa, ¿no?, que muchas veces nos toca corregir, ¿no? Como hablaba el pastor también, que muchas veces nos habla de que esta mañana mismo el pastor decía que muchas veces la corrección, el Padre nos corrige, ¿no? Dice la palabra que el Padre, dice que nuestro Padre nos corrige, si no seríamos bastardos, algo así, dice, si no nos corrigiera, porque nos ama, nos corrige. Entonces, también de esta manera, ¿no? Y como dice acá también la palabra, ¿no? Como tampoco es el que ama, como tampoco lo que es el que no ama a su hermano. Perdón, lo voy a leer más adelante, el versículo 10 dice, así distinguimos entre los hijos de
Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Así que, hermanos, los animo, como dice la palabra, a seguir amándonos, a seguir bendiciéndonos, a seguir orando unos por otros. La palabra de Dios es tan importante poder leerla, poder meditarla. La palabra dice que también nos limpia, nos purifica. El Señor también me mostraba, cuando me mostraba esta palabra, ¿no? Y la visión, me mostraba como una persona que tenía como un bucito, y en la parte de abajo la tenía azul, oscura, y a la mitad la tenía celeste, y acá arriba blanca, y como que me mostraba que se iba purificando, que empezaba de acá arriba clarito, celestito y azul, pero que como que venía una limpieza, y muchas veces la palabra del Señor entra por la cabeza y después desciende al corazón, ¿no? Y como que de a poquito nos íbamos limpiando, y la palabra hace eso, la palabra nos limpia. La palabra de Dios dice: ¿qué limpiará el joven su camino? Meditando la palabra de Dios. La palabra nos limpia, la palabra nos va purificando. Yo creo que esta palabra, que el día de hoy, porque sé que nació desde el corazón de Dios, sé que ha nacido del corazón de Dios esta palabra para cada uno de nosotros, y a través de su palabra también el Señor nos limpia. ¿Cuántos de nosotros lo hemos juzgado, no? ¿Cuántos de nosotros, no solamente estando en el mundo, sino estando en el camino, hemos juzgado? A veces con razón o sin razón, a veces porque alguien nos contó, alguien nos dijo. A mí me ha pasado muchas veces, como les digo, cuando estaba en la carne me ha tocado, cuando alguien venía y me contaba algunas cosas, yo decía: pero bueno, muy pocas veces decía hay que orar, sino porque bueno, hace esto, hace lo otro, porque bueno, le pasa esto, le pasa lo otro, algo habrá hecho. Me ha pasado y lo reconozco, porque claramente no estaba en el espíritu, sino vivía desde la carne, ¿no? Y a veces nos ha pasado, a veces nos pasa. Por eso tenemos que ponernos a pensar siempre si nuestra actitud es del espíritu, si nuestra actitud es carnal, o si realmente estamos viendo con los ojos del Señor, con el corazón del Señor. Amén. Al Señor no le gusta que nos juzguemos, y menos unos a otros, que amemos. Como dice acá, se distingue quiénes somos los hijos de Dios si amamos y no odiamos, dice, ¿no? Amén. Bueno, voy a leer la última palabra que está en Primera de Juan, también capítulo 3, versículo 14, del 19 al 24. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena y tenemos confianza delante de Dios, amén, recibimos todo lo que pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y si este es mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Amén. Voy a volver a leer el versículo 20, dice, el 19 y el 20 dice: y en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, aunque nuestro corazón nos condene. Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Y lo sabe todo. Y lo sabe todo. Creo que también es esta palabra para analizar, ¿no? Una palabra una palabra que nos hace interiorizar en nuestro corazón. No solamente por aquel es el que juzga, aquel es el no, sino ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Está limpio delante del Señor? Si mi corazón lo tuviera que exponer, ¿me juzga? La conciencia que está en el corazón me juzga. ¿Cómo está mi corazón? ¿Está limpio delante del Señor? ¿O está teñido quizás por pensamientos que no le agradan? ¿O está teñido por actos que quizás no le agradan? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está delante del Señor? Creo que es para
interiorizarnos y para decir, Señor, si hay algo en mi corazón que no te agrada, si hay pensamientos que no te gustan, si hay actitudes que no te gustan, Señor, los pongo delante de ti para que lo limpies, porque yo quiero tener la conciencia limpia. Quiero hacer buenos actos. El Señor viene por una iglesia limpia, por una iglesia sin arruga, por vestiduras blancas. Y esto es un continuo, es constantemente limpiarnos día tras día. Ponernos a cuenta con el Señor día tras día. Y hermano, no pienses que el que está al lado te va a escuchar, o el que está al lado te va a ver si te arrodillas, o si levantas la mano el otro. No nos importa nada. Nosotros tenemos que estar adorando a Dios, buscando que nos limpie, que le agrade lo que hacemos, que hallemos gracia delante de los ojos de Dios. Ese es nuestro trabajo, exponérselo a Él y decirle, Señor, limpia nuestro corazón. Si hay palabras que no te agradan, si hay situaciones que no te agradan, si hay cosas que no te agradan, Señor, límpialo, tómalo. Toma mi corazón y límpialo, porque yo te quiero agradar en todo. Si todavía nuestra boca todavía no ha sido purificada, como dice en Isaías, no pasó carbón por la boca de Isaías. Si hay palabras que todavía salen de mi boca, hay hermanos que llegan, hermanos nuevitos, dicen, a mí me cuesta mucho porque todavía me salen malas palabras. Eso el Señor lo va a ir purificando. A medida que pasa el tiempo, el Señor va cambiando nuestras palabras. ¿Quién no hablaba malas palabras? ¿No? ¿Quién no mentía cuando llegamos al camino? Así el Señor lo va a ir purificando. De la misma manera nuestro corazón. Es importante, a medida que crecemos espiritualmente, maduramos en el Espíritu, cada día ser procesados por su Espíritu. ¿Por qué? Porque el otro nos ve. Sí, el Señor nos ve, pero aquel para el cual somos testimonio nos ve. Dice la palabra, somos cartas leídas. Como dice Juan Carlos, ¿no? Como decía, yo he visto muchas personas con la cara amargada, decir cómo le hace falta a Cristo. Y en nuestras caras, ¿qué es lo que ven? Tienen que ver a Cristo, ¿no? Si en otros ven caras que no está la cara de Cristo, que viven atados o no sé, con un montón de problemas, ¿qué tienen que ver en nuestro rostro, no? Alegría, gozo, paz, los frutos del Espíritu Santo, templanza, bonanza. Yo sé que no es fácil, es un trabajo continuo, es una búsqueda continua, y el fruto no sale de la noche a la mañana. Las obras de la carne sí, porque son obras, pero los frutos del Espíritu son frutos. Tiene que haber un crecimiento, una madurez para que salga un fruto. En cambio, las obras de la carne son obras, o sea, son actos, y muchas veces impulsivos, cualquiera que sea, enojo, bronca, odio, todo sale impulsivamente. Pero en cambio los frutos tiene que haber una madurez para que el fruto del árbol que está maduro, que está creciendo y llegue y alcance la madurez, caiga por el mismo peso de lo que ya está listo, ¿no? Y esos frutos se tienen que ver en nuestra vida. Pero no digo que es fácil, claro que no. Pero por eso tenemos a nuestro ayudador Espíritu Santo. Por eso tenemos al que todo lo puede. Para el hombre es imposible, pero para el Espíritu Santo todo es posible. Así que es posible. Amén. Es posible dar esos frutos. Así que hermanos, los animo, los aliento. Creo que esto es una palabra, yo lo tomo primeramente para mí, Señor. Quiero seguir creciendo, quiero seguir madurando, quiero seguir creciendo en todas las etapas que todavía me falta madurar, me falta crecer. Quiero más de ti. Siempre le digo al Señor, creo que todas mis oraciones de todos los días son quiero seguir creciendo, no me quiero quedar ahí. Quiero más de ti porque sé que hay más. Sé que hay más. Tenemos que llegar hasta zambullirnos en los ríos de agua viva, porque a través de lo que nosotros somos, el de afuera nos va a ver. El de afuera va a decir, yo quiero lo que tiene esta hermana, yo quiero lo que tiene este hermano, yo quiero estar con esa sonrisa, yo quiero tener esa paz que tiene ese hermano, que tiene esa hermana, yo quiero tener ese fuego. Yo el otro día decía Juan Carlos, cuando la primera vez que salió, él nos contaba, creo que lo contó al grupo, que le costaba salir a predicar, ¿no? Pero después dijo, ay, qué lindo, y se metía
seguía a todo lado. Y él decía, ay no, yo quiero ser como Lucas, que nunca va y se mete. Y él decía, ay, yo quiero igual, que seamos imitadores. ¿Viste? Como dice la palabra del Señor, como lo dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Que las personas en nosotros vean a quién imitar. Oh, qué palabra pesada. Que los demás vean en nosotros a quién imitar. Yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él, quiero tener eso que tiene esa persona, no sé qué es, pero lo quiero tener. A lo largo de mi vida cristiana yo tengo personas que digo, wow, parece imposible llegar a ser como tal y tal persona, ¿no? O tenemos siempre una inclinación hacia alguien que nos gusta y quisiéramos imitarla. Y un día yo leyendo, esto se lo comparto, quizá no tiene que ver con la palabra, un día estaba leyendo la palabra y meditaba en Josué, los primeros años. Meditaba y decía, wow, ¿cómo es este varón? Josué, que se mete y toma la tierra prometida y va y tiene sus seguidores y va y al frente. Y yo decía, Señor, cada libro que leía, Señor, quiero ser como Débora, Señor, quiero ser como Noemi, Señor, quiero ser como... Y así, cuando llego a Josué, le digo, Señor, quiero ser como Josué. Y el Señor me dice, fue tan claro lo que me dijo, no me pidas ser como Josué. Pero no se estaba refiriendo al espíritu, sino a su personalidad. Yo, ¿por qué me dice eso? Porque a Josué yo constantemente lo tenía que alentar. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Porque en su personalidad él necesitaba constantemente que el Espíritu Santo lo esfuerce. Ahí entendí que cada uno es especial, que cada uno es diferente, que cada uno de nosotros tenemos algo distinto, algo hermoso de parte del Señor. Somos algo especial para el Señor. No pretenda uno ser igual que el otro, porque cada uno tiene algo grande de parte del Señor. Cada uno te ha hecho una persona especial, nos ha hecho una persona especial, una persona distinta. No pretendamos imitar al otro. Y también creo que les conté acá una visión cuando yo estaba orando. Le decía, Señor, dame una palabra para una reunión de mujeres. Señor, dame una palabra, Señor. Y el Señor le decía, como esta persona, y escuchaba una predica y decía, ay, como esta persona. Y el Señor me mostraba como que me traía una percha, un perchero, y ahí muchos pantalones, que lo he contado, muchos pantalones y de todos los tamaños. Y me decía el Señor, unos son pequeños, otros son grandes, pero hay uno especialmente para vos. Hay uno hecho a tu medida. Hay una visión, un propósito hecho a tu medida. No puede ser de otro, no es igual. Es uno que te calza a vos y es perfecto para vos. En tu ministerio, cualquiera que sea, es para vos. No pretendas entrar en los pantalones de otro porque te va a quedar grande o te va a quedar chico. Vos hay uno especialmente hecho para vos. Wow, decía yo, gracias Señor. Y eso me alentó a poder seguir lo que Dios a mí me dice, lo que a mí, cómo Dios me quiere usar a mí. Para mí fue una bendición enorme, eso me dejó fluir, eso me dejó una libertad para poder dar la palabra, porque eso era lo que Dios me estaba dando a mí. Así que hermanos, yo los animo a seguir buscando más del Señor. No se queden, dice la palabra, ¿no? Que el desliz es muy finito. El que esté firme, cuide que no caiga, dice la palabra, ¿no? Entonces nosotros siempre que estamos que tener atentos a no caer, atentos a no estancarnos, todos los días, atentos que si estoy viendo que estoy muy cómodo, no, yo quiero más, Señor. Yo quiero crecer en el Espíritu. Busco tu presencia. Quiero estar bien delante de tu presencia. Quiero crecer en el Espíritu. Quiero que cada vez, como dice la palabra, el que es santo sea más santo todavía. Bueno, dice otra palabra, ¿no? Que el malo sea malo todavía. Pero nosotros somos de los que no retrocedemos, como dice la canción. Nosotros somos de los que avanzamos.
Nosotros somos los que vamos para adelante, que tenemos un camino por recorrer y un camino bueno. Y no vamos a ir solos porque nuestros hermanos van con nosotros. Vamos en manada, como dice, pero la salvación es personal, ¿no? La salvación es personal. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, como dice esta palabra, Señor, que tú limpies nuestros corazones. Si hay cosas en nuestro corazón, papá, que quizás tienden a juzgar al otro, Padre, capaz hay formas del carácter que tenemos nosotros que a veces como que se ha hecho de nuestra vida, se ha hecho una manera de ser el juzgar al otro, que quizás no son con malas intenciones, Señor, capaz sí que no lo hacemos a propósito, pero tenemos esos miramientos, esas miradas que a ti no te agradan, papá. Queremos cambiar, Señor, queremos agradarte en lo mucho, en lo poco, en lo grande, en lo pequeño, papá. Nosotros te queremos agradar con todo lo que somos, papá santo, porque tú eres un Dios bueno, Señor, que nos está perfeccionando todos los días, Señor. Sé que esta es una palabra, Señor, para alentarnos a seguir adelante, porque nosotros no queremos ser de los que tiramos la piedra, papá. Queremos tener un corazón perdonador, un corazón que ama, un corazón que contiene, un corazón, Padre Santo. Queremos tener tu mirada, Señor, poder ver a la otra persona, Señor, que quizás tiene heridas todavía que sanar, mirarle con esa misericordia, Señor, mirarlo con la piedad que tú quieres que miremos, Señor, Padre Santo, con tu mirada, papá, con tu mirada, Jesús, Padre Santo, Padre amado, en esta noche, Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, por esta palabra. Yo te doy gracias por esta palabra, papá. Gracias, Señor, porque es tu palabra en mi corazón, papá. Tu palabra en mi corazón, Señor, que me dice, Señor, que quiere que siga creciendo, Señor, que sigamos yendo de gloria en gloria, Señor, porque no somos de los que retrocedemos, Señor. Como dice tu palabra, Padre, que también me traías a la mente, Señor, que somos, Señor, esa vidriera, papá, que los demás ven, Señor. Queremos tener esa mirada transparente, Señor. Queremos tener esa mirada, Señor, que cuando miren a las personas te miren a ti a través de nuestra mirada, Padre. Que cuando abracemos, saludemos a las personas sea a través de tu abrazo, de tu mirada, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, papá. Gracias, Padre. Señor, en esta noche te pido que nos cubras con tu manto de misericordia, Padre, con tu manto de amor y piedad, Señor. Padre, cuando se suelta una palabra, tú ministras. Lo he visto muchas veces, no solamente porque me enseña tu palabra, sino porque en el Espíritu Santo yo puedo sentir que es ministrada tu palabra, Padre. Padre, gracias, Señor, que este manto se puede extender, no solamente acá en la iglesia Avivamiento, sino afuera, Padre Santo, a todo lo que vayan llegando. No sé, hermanos, si vos lo estás viendo, pero yo estoy viendo extenderse este manto allá afuera, extenderse este manto, esta cobertura de misericordia, de piedad, hacia todos aquellos que van a llegar, hacia todos aquellos que vienen en camino. Extendemos nuestras estacas de misericordia, de piedad y de amor para todos aquellos que vienen en grupo. Oh Señor, familias, Padre Santo, que vienen a este lugar a beber, a ser nutridos, a ser libres, a ser sanados. Aleluya. Extendemos el manto de misericordia. Aleluya, 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 aleluya. Oh papá, aleluya, tu presencia es grande y lo hace. Y lo hace porque no somos nosotros, es tu Espíritu quien lo hace, papá. Cubrimos todo José León Suárez, San Martín, con tu manto de misericordia, de piedad y de amor, papá, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor.